Noches. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Con Aquí frío, que está lloviendo. está duro el frío. No hay alguien. Buenas noches. Buenas noches, A Olivia. todos, buenas noches. ¿No hay nadie de Shela por acá hoy? Sí, a la orden, Iván Aguilar. ¿Qué tal está el frío por allá? Fíjese que hoy no hubo tanto frío, no hubo aire y tampoco llovió. Llovió un poquito en Xela cabecera, pero en los municipios alrededor, como cosa rara a ustedes, no llovió. Y el cielo está así como que un poquito despejado, fíjense. Yo me imaginé que había mucho frío por allá hoy. No, estamos tranquilos. Bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a pedir que tengan una hojita que vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, de acuerdo. Entonces, el día de hoy, ¿se recuerdan que en la primera sesión que tuvimos hace ya casi 4 meses, hicimos la rueda de la vida? Hoy vamos a hacer la rueda de las pérdidas. Con eso vamos a empezar. Entonces, yo les voy a colocar acá, vamos a trabajar nuestras pérdidas secundarias, donde 0 va a ser que las pérdidas no son tan significativas y 100 es cuando hemos tenido pérdidas muy significativas. Y les voy a poner algunos elementos. Por ejemplo, si hemos tenido pérdidas en dinero, o en salud, o en confianza, o en proyecto de vida, o en amistades, o en confidencias, en compañía, en seguridad. Si, por ejemplo, yo he tenido problemas, puede ser que haya perdido mucho dinero, pero eso no es significativo para mí, pues lo pongo en cerca de 0. He perdido muy poco dinero, pero fue significativo, pues lo pongo cerca de 100. Entonces, ahorita lo que quiero es que trabajen es cuáles son esas pérdidas secundarias que han tenido a lo largo de su vida y que las cuantifiquen. Puede ser que agreguen algún otro elemento. Yo les coloqué aquí dinero, salud, confianza, proyecto de vida, amistades, confidente, compañía, seguridad. Pero ustedes pueden trabajar cualquier otro elemento que quisieran agregar. ¿Alguna duda de qué vamos a hacer? Después unimos los puntos, ¿verdad? Sí, solo pregunto, la salud, por ejemplo, ¿tiene que ser mía o puede ser de una persona muy cercana? Tuyas. Ok. Ahorita vamos a trabajar lo nuestro. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, después de amigos, ¿qué dice? Amistades, confidente, Ajá. Y luego, perdón. compañía Compañía. y seguridad. Muchas gracias, disculpe. Estuardo, Sí, cuéntame, Jacqueline. ¿Tienes apagado el micrófono? perdón, es que el audio se me había ido por completo.
Entonces estaba tratando de ver qué estaba pasando y ahorita se restableció. Decías, me quedé que más cerca de cero era y ya no logré Ahí va. escuchar. Si tu pérdida no es tan significativa o es nada significativa, la colocas lo más cercano a cero. Ok, Y si nada es muy significativo. significativa, la colocas más cercano a 100. Excelente, gracias. De acuerdo, trabajen pues. ¿Cómo van? Ahí ya que no encontramos qué poner más. Ah, bueno, sigan trabajando. Gracias. Yo ya. De acuerdo. Vamos a hacerle un tiempito a los demás.
Bueno, cuéntenme, ¿qué vieron en el ejercicio? ¿Qué descubrieron en su vida? Bueno, voy a hablar yo, Lick. Perdón que no levante la mano, pero es que No hay, pierdo más tiempo en encontrar esa manita. no hay pena, y aquí vamos. Que descubrí yo que, pues lo primero me salieron 3 cienes. 3, 3 cienes. ya. ¿Y se Que puede sí han saber cuáles habido son? cosas más significativas. Salud, proyecto de vida y confidente. ¿Una es consecuencia de otra o son por diferentes situaciones? Solo hay 2 correlacionadas. La salud, que bueno, yo fui sometida a dos cirugías este año y obviamente pues eso cambió el proyecto de mi vida en alguna manera porque pues ya no me permite hacer las cosas que yo solía hacer el año pasado, por ejemplo. Y el tercero, pues no, eso es un evento aislado. Pero, ¿y cuál duele más? ¿La salud del proyecto de vida o la pérdida de confidencia? No, pues emocionalmente, lo de la confidencia y el proyecto de vida. De acuerdo. Bien, gracias. Jacqueline, la otra Jacqueline Monzón. Ajá. Sí, Eduardo. Bueno, lo que yo me di cuenta es que con ninguna llegué al 100, pero la que sí tuvo mayor ponderación fue la pérdida de la confianza, ¿verdad? Me doy cuenta que hay más valoración, al menos en mi rueda, de las pérdidas, hay más valoración con las cuestiones emocionales, ¿verdad? A nivel sentimental también, por situaciones como, digamos, dinero, cuestiones laborales, ¿verdad? Sino que están más, se inclinó más la balanza hacia las cuestiones emocionales, ¿verdad? Y de Ahora, ¿a qué se debe cuestiones que te internas. afecta tanto la pérdida de confianza? Tal vez porque me gusta, o sea, tal vez porque yo espero algo, espero cosas de las personas según lo que yo les puedo dar muchas veces. En este caso, Confianza por en los ejemplo, demás, no es confianza en ti misma, es confianza en los demás. ajá, confianza en los demás, Ahí, correcto. de acuerdo. Sí. O sea, pienso y considero que al perder la confianza en alguien, cuando la depositas y cuando has dado todo, ¿verdad? De manera pura y de verdad y correcta y honesta, el dolor es un dolor, esa pérdida cuando se rompe esto, es un dolor tan, o sea, te deja la boca amarga prácticamente, por decirlo así,
porque estás dándolo todo de una manera sincera y de una manera honesta, o sea, transparente. Entonces, tal vez para mí pesa tanto precisamente porque yo no defraudo la confianza de nadie, la verdad. Pienso que eso es como muy sagrado. En mis costumbres, eso es muy sagrado, ¿verdad? La confianza que se le pueda depositar a alguien. ¿Y estás hablando de una persona o de varias personas? Bueno, acá podría hablar de amistades, de familia también, ¿verdad? Sí, hablo de varias personas. De acuerdo. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, entonces ya que hemos visto nuestro impacto de pérdidas secundarias, hoy lo que decía Jacqueline es lo que hoy está viviendo. Puede ser que alguien, si hizo este ejercicio, lo hubiera hecho hace 10 años, hace 5 años, esta rueda hubiera cambiado. Hay algunas pérdidas que ya no provocan impacto en mí como antes, o hay algunas pérdidas que ahora sí provocan en mí impacto. Mm, si yo la hubiera hecho antes, hubiera sido peor. Tuve la pérdida de 2 hermanos que fallecieron. Bueno, un tío y un abuelo, y casi todos fueron muy decesos muy seguidos. ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces tenemos muchos ciclos abiertos. Fíjese que estamos hablando aquí de las pérdidas secundarias. En el caso tuyo, Jacqueline, yo te preguntaba, bueno, me dijiste, una es aislada y las otras, una te lleva a la otra, ¿verdad? La salud con la pérdida de proyecto. Correcto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Una colega salvadoreña, cuando hicimos este ejercicio en otro grupo, ya hace como a principios del año, ella decía, si esto lo hubiera hecho hace unos 20, 25 años, toda mi rueda estaba en 100, porque tuve pérdida de todo. Ella tuvo cáncer, es sobreviviente de cáncer, pero en ese momento, ella de 40 y pico años, por el cáncer, el esposo se le fue, le descubrieron el cáncer por pérdida de un bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella pensaba que el mundo se le terminó. Sin embargo, hoy todo lo tiene casi que a cero, decía ella, porque cuando hizo su proyecto de vida y superó el cáncer, obviamente le dolió que la gente se le alejara, que esto y lo otro, ella cambió, empezó a cerrar ciclos y en el momento las pérdidas que había tenido hace 20 años ya no le impactaban ahora. Entonces ahora les pregunto, ¿de qué se dan cuenta en este ejercicio que hicieron? ¿Les hace sentido el ejercicio? Puede ser que alguien ha hecho, haciendo la gráfica así, nunca pensé que me afectara tanto algo y pensé que lo tenía ya guardado o ya eliminado. Pues yo ni cuenta me había dado. No te habías dado cuenta. ¿Y qué te hace sentir? En verdad, o sea, yo soy una persona que a mí todo me da igual, de verdad. Pero hasta ahorita haciendo el ejercicio me puse a analizar, ¿verdad? Y qué ponderación. Y dije, yo, no, pero no tengo secundarias, todas son como primarias, pues. Es que aquí está el punto. Todavía no he entrado a lo primario. Ahorita estoy entrando a lo secundario nada más. Sí, Ahora, ¿cómo te hace sentir el que te percates de estas tus pérdidas secundarias? ¿Será secundaria. que estas pérdidas secundarias te llevan a una real pérdida o una pérdida primaria?
o no? Solo con el proyecto de vida, porque me imposibilita hacer muchas cosas, lo que mi convalecencia que ha sido demasiado larga, entonces sí me imposibilita, me hace sentir a veces un poco así como inútil después de que yo soy una persona muy dinámica y que me gusta hacerlo todo, pues ahora me volví un poco dependiente y pues eso no me gusta. Ya. Y entonces, tienes un duelo en ese proyecto de vida. Permítame un momento porque tengo un paciente por acá para contestarle. Denme un minuto. Ok. Disculpen ustedes, ya arreglé la situación. Entonces, si nos damos cuenta, a veces una pérdida secundaria se nos puede convertir en una pérdida primaria. Ahora la pregunta, Jacqueline, en tu caso, ¿tiene solución esa pérdida? ¿Tienes algún plan de acción? ¿O ya no Sí, vas a...? Sí, sí, yo al menos no lo veo como duelo, ya, sino no es como duelo. una dificultad que yo espero superar, ¿verdad? En la brevedad posible. Yo sé que me va a costar un poquito, pero Pero en algún momento hay dolor o no hay dolor, pero no sí, dolor sí, sí. físico, pues, sino en algún momento, digamos, tuve 2 operaciones y estas 2 operaciones ya no pude, me lo voy a inventar, subir la montaña o el volcán de Pacaya y yo era alpinista, algo así, no. Sí, algo así de que sí me impide pues hacer ejercicios, inclusive a solo subir gradas, pero ¿Y eso va a como les cambiar tu repito, estilo de vida para siempre? no, no, yo espero que no. Solo es momentáneo. Entonces, es Un una año pérdida. pienso yo Es una a pérdida corto plazo. secundaria, pero Ujú, pensemos que fuera más fuerte, más complicado, más influyente donde vienes y eso te cambia el estilo de vida. Les voy a poner mi caso. ujú. Por ejemplo, yo tuve un accidente donde me fracturé cadera y rodilla. La rodilla pues fue rescatable, pero para la cadera me tuvieron que poner una prótesis. Yo hacía bastante ejercicio, hoy ya no puedo hacer ejercicio. Me cuesta subir gradas. Eh, ya no puedo correr, digamos, eso hizo que bajara mi revolución ahora. Esa pérdida secundaria, yo sabía que me cambiaba mi estilo de vida. Cuando estuve en cama los 3, 4 meses que tuve que estar en cama, que no me podía ni mover, obviamente ahí sí había un duelo. Después se convirtió en pérdida secundaria. Hoy a mí ya no me molesta,
Pero hay personas, yo conozco gente que a raíz de una situación de esas se quedan como dolidos porque les cambió todo su estilo de vida. Entonces, la idea acá es, ¿qué tanto he sanado mis pérdidas o todavía estoy herido o lastimado con mis pérdidas? Y eso va acompañante, a confidente, a amigos, a salud, a dinero. Alguien me decía, mire, yo malgasté tanto mi dinero, esa es la pérdida que tengo porque no logro salir adelante. ¿Y cuándo pasó eso? A raíz de la pandemia. Hay gente que perdió el trabajo, puede ser que su pérdida sea pérdida de trabajo, ya no volvió a trabajar, etcétera. Pero ahora, ¿de qué nos damos cuenta? Y por eso era la pregunta. Una pérdida me lleva a otra, porque ahí puede ser una pérdida secundaria me lleva a una pérdida primaria. Cuando me decía Jacqueline que no hay dolor, no hay duelo, es porque es una pérdida secundaria. Pero si se hubiera convertido en un duelo, es porque hay una pérdida primaria. ¿Me explico? Sí, posiblemente a alguna mujer se le hubiera vuelto una pérdida primaria, ¿verdad? El tipo de cirugía que tuve, porque, bueno, al menos yo ya no voy a poder tener hijos, pero no me afecta porque no estaba dentro de mis planes, pues tener más, ¿verdad? Pero otra mujer posiblemente que sí quería, podía convertírsela en un duelo. Ya, En ¿cuántos mi niños caso, pues tienes, no fue así. Jacqueline? Uno. Uno. Ya no querías tener más. Pero suponte que este fuera tu primer bebé. Ujú. O te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, Suponte hubiera sido un que, duelo. o pensemos de que tu bebé, ¿cuántos años tiene tu bebé? El que vive. Ya es jovencito, 19 tiene. Tu bebé, 19 años. Bueno, suponte que tu bebé, 19 años, se va a vivir a los Estados Unidos, o se pelea contigo, o fallece, o le pasa cualquier cosa. En ese Sí. momento, ¿qué te daría duelo? ¿La pérdida Ay, de tu bebé de 19 años o el que ya no puedes tener hijos porque te quitaron tu matriz? yo creo que ambas, ¿Verdad? Entonces, pero una te llevaría a la otra. a la otra, ¿y cuál sería la fuerte? ¿Qué es lo que estaría sufriendo más? Ahí es donde se convierte la pérdida secundaria en pérdida primaria. Ujú. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta explicación? Porque muchas veces es como cuando vamos al médico. Doctor, traigo dolor de estómago, pero detrás del dolor de estómago lo que realmente hay es una gastritis o una colitis o un cáncer o cualquier otra cosa. La pérdida secundaria me puede afectar como una pérdida primaria. ¿Sí me explico? Sí, doctor. ¿Alguien más que tenga dudas? Porque hoy solo la Jacqueline me han hablado. ¿Qué pasa con este grupo que se me quedan calladitos? ¿No hay preguntas? Hoy no vamos a hablar mucho de muerte, hoy vamos a hablar de otras pérdidas. Hoy vamos a hablar de pérdidas de relación o de pareja, vamos a hablar de pérdidas de trabajo, que también es parte de la tanatología. ¿Cuál de estas pérdidas que ya revisé, de trabajar con ellas ahorita, el impacto de mi vida sería más grande? Puede ser, pensemos, digamos en el caso de mi ejemplo, trabajo con lo de mi cadera y me pongo en fisioterapia o fisiatría o no sé cuánto, y bueno, que fue lo que yo hice. Dejé de jugar básquet y todos los deportes que hacía para meterme en natación, porque la natación no solo me fortalecía la pierna, sino que al mismo tiempo también es un deporte que me gusta. Entonces, al trabajar, ya no, vaya que a mí no me gusta salir a bicicletear ni a salir a correr, nunca fui de eso. Digo, bueno, voy a poner una caminadora en mi casa o una bicicleta estacionaria, que esa sí la puedo hacer, no me gusta. Entonces me voy a piscinear y en la piscina sí puedo estar. Pero imaginémonos que a raíz de eso yo ya no puedo hacer tal cosa. Y entonces esa pérdida la tengo que trabajar como un plan de acción. Y entonces tengo que analizar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, porque puedo enfrentar la pérdida desde ser muy fuerte hasta ser muy vulnerable.
Y ese es en algún momento el acompañamiento que le vamos a dar a las personas que están viviendo alguna pérdida o algún duelo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es una pérdida o cómo comprender el sentido que tiene la pérdida? A veces una pérdida me puede llevar a un suicidio o puede ser que un suicidio de alguien para mí tenga un significado muy alto en la pérdida. Por ejemplo, una enfermedad terminal. Una persona que le diagnosticaron una enfermedad terminal. ¿Se recuerdan que enfermedad terminal es aquella enfermedad donde la persona ya está por morir? De lo contrario, se llaman enfermedades crónicas. Por ejemplo, un cáncer es una enfermedad crónica que se convierte en terminal cuando la persona sí ya está totalmente deteriorada. Una enfermedad por accidente, como en el caso de lo que a mí me pasó, que me cambia el estilo de vida, ¿qué significado le doy? Y también las fuentes de apoyo. Yo me recuerdo que cuando yo iba a terapia, yo conseguí pues ir a terapia, estuve 6 meses siguiendo a Lix a hacer terapia y toda la gente, ahí mire, con lo que le pasó, la gente que se fractura de una cadera, lo más que vive es 1 año. O sea, no, todo el mundo le hablaba pobre de mi pierna. El mismo médico a mí me dijo, usted va a pasar por lo menos utilizando entre bastón y muleta unos 5 años. Yo empecé a trabajar, me esforcé bastante, usé muleta no, muleta nunca usé. Andador usé como 2 meses. Luego usé bastón como unos 4 o 5 meses y ahora el bastón solo lo cargo ahí en el carro para cuando tengo que ir a hacer un mandado a la SAT o algún lado de esos, pero ahora ya me ayuda que como ya soy de la tercera edad porque tengo más de 60, ya no necesito estar utilizando el bastón para que me den cola, solo con enseñar el DPI. El DPI vino a sustituir a mi bastón, por ponerles un ejemplo. Están las enfermedades estigmatizadas. La gente hoy en día, el estigma de tener COVID o el estigma en 1980 de una persona con VIH, en la época de Jesús el estigma de la lepra, en la época de principios de 1900 el estigma de la tuberculosis, etc. El estar hospitalizado, ese puede ser también otra pérdida. Y a veces también la religiosidad y creencias. Por ejemplo, una persona que se divorcia o que se separa, como que en la iglesia ya no los ven bien, y entonces la persona deja de ir. O algo por el estilo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto significado tiene para mí una pérdida? Un ejemplo, no sé si se los puse a ustedes. Creo que el bus cuesta 1.25. Y si no cree, así lo vamos a poner. Tengo 1.50, tengo 6 monedas de 25 y pierdo una. Me queda 1.25, todavía puedo tomar el bus. Tengo 1.25, 5 monedas de 25, pierdo una, me quedo con un quetzal, ya no puedo tomar el bus. Los mismos 25 centavos en algún momento son más significativos que en otro momento. Entonces, ¿cómo están mis pérdidas? ¿Qué tan significativas son? Y eso es lo que en algún momento tenemos que abordar a nuestros pacientes. ¿Qué tan significativa es tu pérdida? Y fíjense que a medida que van cambiando los hábitos sociales, se van renegociando los límites establecidos entre las personas cuyas pérdidas gozan de reconocimiento social y aquellas que se ven privadas de derechos. ¿Cuáles son mis hábitos sociales? Por ejemplo, creo que debe ser más significativo para un deportista que su trabajo es el deporte, que le pagan por hacer deporte, el tener un accidente, que para mí. Una persona que trabaja en locución o algo, el que tenga un problema en su garganta y ya no pueda hablar, sus hábitos sociales
su profesión, van a establecerle límites menores o límites mayores. Y a veces pasa, por ejemplo, ahorita que se murió la reina Isabel. Toda la pompa que hicieron con la viejita de 97 años. ¿Y cuánta gente hay de 97 años que se muere igual, no igual que ella, ¿verdad? Sino que se muere por como ella murió y no le hacen toda la bulla. Yo me recuerdo una colega psicóloga que hizo su comentario así. Lástima que el doctor Stokes se murió en pandemia porque si no, qué gran reconocimiento el que se le hubiera hecho. A mí el doctor Stokes no me dice nada, aunque lo conocí y fue muy bueno, pero para mí eso no era importante. Pero para ella sí, porque ella vive del snob psiquiátrico o del snob psicológico, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué dice nuestro entorno social con respecto a nuestras pérdidas? Todas las formas de estrés psicológico van a tener su origen en los patrones de distanciamiento o del fracaso que tengo en el establecimiento de relaciones. Por ejemplo, un entierro. Va mucha, va poca gente. A mí me ha tocado acompañar entierros donde la persona la mataron por un secuestro, por problemas entre maras. Me tocó asistir a una persona que apareció muerta partida en dos. La partieron del estómago y apareció muerta y era de una familia muy fuerte en Guatemala y aparentemente querida. Pero en el entierro y en el velorio, si habíamos 10, 12 personas, fue mucho por el temor a lo que podría pasar. Entonces también esas cosas van afectando en forma positiva o negativa. Empecemos con las experiencias. Les decía, hoy vamos a hablar menos de muerte, aunque las primeras pérdidas aparecen en la infancia, cuando la gran mayoría de niños pierden, por ejemplo, su mascota, o perdieron su camisa favorita, o se les rompió su almohadita, o su muñeca, o su soldadito, etc. ¿Qué es lo que hacen los papás inconscientemente? Para que el niño no sufra, inmediatamente le sustituyen a su pérdida. Se murió el perrito que era un pequinés y se llamaba Canito, y al siguiente día los papás, para que el niño no sufra, aparecen con otro pequinés y que se llama Canito. Pero el niño sabe que es un canito diferente. No le dieron permiso a vivir su duelo y entonces empieza a jalar y a cargar duelos que a veces llega hasta la adultez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Precisamente estoy de acuerdo con eso que hablabas ahorita acerca de la pérdida del perrito. Te comento, yo tenía más o menos 8 o 9 años cuando yo tenía un perrito que se llamaba Snoopy, que era un cocker, que era súper travieso. Y yo siempre he vivido solo con mi mamá y mi perrito se murió. Él padeció como una semana y luego falleció. Entonces, en mi casa había un pequeño jardín chiquito, pero de tierra. Entonces, cuando él se murió, mi mamá estaba trabajando y yo lo enterré. Cuando mi mamá llegó, pues yo le conté, ¿verdad? Pero a ella nunca le han gustado los perros. Entonces yo me ponía a llorar cerca de donde él estaba enterrado, ¿verdad? Y me recuerdo que un día me dijo, ya no te quiero ver llorando porque si no yo voy a sacar de ahí ese chucho, me dijo, porque no es un ser humano para que estés llorando, no tienes por qué llorar por él. Entonces yo dije, si yo lloro, lo van a sacar y lo van a tirar. Entonces mejor ya no voy a llorar por él para que no lo saquen. Y efectivamente no pasó, no lo sacaron y hasta pusimos flores ahí y todo. Pero hoy por hoy te digo que para mí ha sido difícil y lo veo de esta manera, el expresarme a veces ante otro tipo de pérdidas por miedo a que vaya a suceder algo. Es increíble siendo la adulta que soy, ya pasando, como decía una prima, usted entonces, ¿para qué psicóloga? ¿Usted para qué? Y le digo, pero yo soy persona también, porque me da miedo expresarme y desbordarme, porque yo digo,
algo me pueden privar, de algo puede pasar. Y cuando hice un poquito de recuerdos, me recordé de Snoopy, ¿verdad? De mi perrito, por el cual yo tuve temor de expresarme para que no lo tiraran, ¿verdad? Entonces es algo bien, bien significativo en la vida de un ser humano, ¿verdad? La privación que pueda haber o la sustitución de algo, ¿verdad? Bien. Y aquí sería un mecanismo de defensa de desplazamiento de tu afecto, del objeto de tu afecto. Y entonces no lo has cerrado todavía. Puede ser que te afecte, puede ser que no te afecte, pero son las cosas que tenemos que analizar. ¿Cuántas veces vienes y se te muere una persona muy querida y no la lloraste? Pero al siguiente día tal vez viste en el periódico que se murió alguien y te pones a llorar y entonces dice uno, tan ridículo que soy, no lloré a fulano y este que no lo conozco lo estoy llorando. Pero es en algún momento por todas esas presiones que hemos tenido. Nuestros papás inconscientemente influyen negativamente en nuestros duelos. Vamos al segundo duelo. Nuestra época de adolescencia, ¿se recuerdan? Nuestro primer amor. La novia, el novio que tuvimos. Momentos memorables vividos. Nuestras primeras citas. Y en esa primera cita, todo el mundo, tengo novia, tengo novio, hasta exhibirlos, y aunque a lo mejor no sienta nada por él o por ella en ese entonces. Nuestro primer amor, independientemente que haya sido bueno, malo, lo que haya sido fue nuestro primer amor. Y cuando terminamos, llegamos con papá o con mamá, ay, mi hijo, de lo que te preocupas, ya va a venir otra o ya va a venir otro, y ya se te va a olvidar. Yo no quiero oír eso, yo lo que quiero es que me digan, ay, pobre mi hijo, está sufriendo porque dejaste o te dejó tu primera novia. En ese momento se me rompió mi mundo, porque la persona que yo quería o aparentemente quería, ya no me quiere. Y hoy tal vez podemos decir de lo que me salvé con esa primera o primer novio. No se van a poner a llorar ahorita recordando a sus novios primeros que tuvieron, por favor. Entonces, los adolescentes, bueno, los niños entran en sentimientos de tristeza cuando se les murió ¿cómo se llama? Su perrito. O se recuerdan aquella camisa necia que tenemos, que nos la ponemos y nos la ponemos, y tal vez está todavía en el lavadero medio seca, ya no la pusimos y de repente se rompe. O las chicas, la Barbie que tuvieron, o sus trastecitos que se le rompieron. Yo me recuerdo que yo tenía un oso yogi que me lo habían regalado y el oso yogi se rompió. Entonces me hacía falta mi oso yogi, etcétera, etcétera. En la adolescencia, pues cuando terminamos una relación, hay enojo, hay culpa, hay traición. Se pierde también la autoestima. Todos mis amigos con novia y yo ya no. Si me dejó, triste. Y si la dejé, con culpa. ¿O qué pasó? Entonces puede entrar también un proceso de depresión que nos puede traer desde ese entonces hasta acá. ¿Qué culpa tiene la siguiente persona que entre en mi corazón a que yo actúe como actué con mi relación anterior? Entonces tenemos que cerrar también esa relación. Vengámonos ya a una relación ya más formal. Y aquí voy a poner ejemplos. Por ejemplo, tanto personas heterosexuales como personas homosexuales también sufren por su pérdida de pareja. Las estadísticas indican que 1 de cada 2 parejas de lesbianas, 1 de cada 3 parejas de gays, un porcentaje similar en parejas de hecho heterosexuales, y 1 de cada 7 matrimonios heterosexuales se disuelven al cabo de 2 años. Entonces a veces decimos, es que eso es porque son, no, se termina la relación en 2 años. Noviazgos largos, yo he conocido noviazgos de 7 años, 8, 10 años, y al año se están divorciando. Entonces, también cualquier tipo de relación hetero, homo, y ahora
que se habla, los binarios, los no binarios, los no sé qué y los no sé cuánto, todos son seres humanos. Y ahorita vamos a entrar a hablar todo el tema relacional pareja. La inestabilidad de las relaciones escogidas es inevitable, ya que cualquier relación que es mutuamente escogida por dos personas puede ser desescogida por una persona. A mí me interesa una chava. Entonces la empiezo a buscar, cantinear y todo esto. Y si yo le interesé, pues nos hicimos novios. Novios, pues me interesé, nos casamos. Pero al momento de que ya no quiere esa persona conmigo nada, ni noviazgo, ni nada, como que no consensuamos, sino que en algún momento uno de los dos toma la decisión. Y entonces entra también una pérdida, entra también un duelo. ¿Cómo es la trayectoria de esa pérdida relacional? ¿Cómo empieza el fin de una relación? Cada pareja que se separa tiene una respuesta diferente a esa pregunta. Generalmente le echamos la culpa al otro. En algunas ocasiones, los dos miembros de la pareja negocian durante años esa dolorosa decisión de separarse. Aquellas parejas que pasan peleando toda la vida, pero no se separan. Que no sé si es bueno o es malo, porque eso cada quien lo decide. He conocido parejas que vienen y dicen, bueno, mira, estamos mal, pero nos vamos a divorciar hasta que nuestros hijos se casen y se vayan de la casa. Bueno, decisión de ellos. Pero en otras ocasiones, la ruptura llega repentinamente. Y cuando menos se lo espera, uno de los cónyuges llega a decirle al otro, mira, se termina la relación. Y esto puede llevar meses, puede llevar años. Puede ser que yo tenga durante 3 años pensando en terminar mi relación y llego con mi pareja y le digo, mira, se terminó. Y ella ni se lo esperaba. Aunque generalmente una relación empieza a deteriorarse poco a poco. Empieza a perderse la comunicación. Lo normal es que la llegada del fin de esta relación se sitúe en un lugar intermedio entre los dos extremos y va generando una sensación de distanciamiento cada vez mayormente salpicado por quejas airadas. Y esto hace que los dos miembros se den cuenta de que algo tiene que cambiar. Y esto cambia para mejorar la relación o cambia para finalizarla. Y cada uno de estos caminos van a tener su propia dinámica de disolución y sus propios problemas. ¿Cómo empieza ese deterioro? Yo era muy amable con mi pareja y ahora ya no soy tan amable. Yo era muy celoso, ahora me vale y ya no la celo. Y puede ser que me aparezca y me diga, mira, a mí me gusta que me celes, sí, pero a mí ya no me interesa celarte. Entonces, como que ahí estoy transmitiendo que está pasando algo. Eso no quiere decir que los celos sean buenos, los celos se los estoy poniendo como un ejemplo. Para entender dónde está el origen de este impulso que lleva a abandonar esta relación de intimidad, es importante saber cuál fue el motivo por que se entró a esa relación. Nadie hace una relación en un libro en blanco, sino que tenemos que conocer, investigamos, tenemos expectativas de cómo quisiera yo mi relación. Cuando yo voy a iniciar mi relación, tengo mis esperanzas, mis creencias, y la otra persona también. Los dos hablamos de cómo será nuestra pareja perfecta, cómo establecer nuestros roles, nuestras responsabilidades, y generalmente yo llevo la creencia o el ejemplo de mi familia, y mi esposa lleva la creencia de su familia. Y cuando nos unimos, nos damos cuenta que tal vez una de las dos familias no funcionó o pasó, etcétera, etcétera. Pero fíjense que sí es importante saber cómo se inició la relación. De hecho, cuando yo he trabajado con parejas que en disolución por divorcio,
yo les pregunto, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo inició su relación? Voy a poner un ejemplo. Una vez llega una pareja y la pregunta, ¿dónde se conocieron? Y ella me dice, pues yo estaba en un proceso de problemas con mi esposo, estábamos por divorciarnos, él me fue infiel y entonces yo empecé a salir a parrandear con mis amigas. Y así conocí a mi nuevo esposo y él estaba ahí en esa reunión, en esa terapia. Y le pregunto a él, ¿y a ti cómo fue? Pues igual yo estaba separándome de mi exmujer y en eso vengo y empiezo a parrandear también y la conozco a ella. Empezamos una relación de pareja siendo infieles a nuestras parejas porque no nos habíamos divorciado. Luego esa infidelidad se convierte en adulterio. Luego nos congeniamos, nos divorciamos los dos y nos casamos. Pero hoy estamos viviendo la desconfianza uno del otro. Entonces, claro, ¿cómo se conocieron? Eso no quiere decir que si yo conocí a una persona de lo peor, no va a cambiar, pero obviamente yo no puedo cambiar a la persona. La persona va a cambiar. Entonces ahí, en ese momentito que se enamoraron o que sintieron enamorarse, todo era perfecto. Ellos ahí no se dieron cuenta de que ellos eran partícipes de la pérdida de la relación anterior de esa pareja. Pero ahora que se están separando, se viene a su mente el motivo de la pérdida. ¿Sí estamos claros? Sí, licenciado. Sigamos. Además, todos tenemos nuestro sueño de una relación ideal. A las chicas les han dicho busquen su príncipe azul, pero cuando les llegó el príncipe azul no era el azul que querían porque querían azul pavo. Y los hombres buscamos nuestra princesa rosada. Y tal vez no nos llegó rosada, sino nos llegó palo rosa, ¿no? Por poner un ejemplo. Tenemos nuestros estándares de qué tipo de persona queremos y hasta evaluamos a nuestra pareja en comparación con los demás. Escogí la pareja. A veces busco pareja muy igual a mi papá o a mi mamá y a veces busco parejas muy diferentes. Nos lo enseñan los medios de comunicación. Antes había declaración de amor y todavía lo hacían sufrir a uno, te contesto en 3 días. Hoy los patojos se están besando y después preguntan, ¿y qué somos? Pues a saber qué somos. Y muchas veces nos tenemos que adaptar a lo que el mundo social, a lo que nuestro entorno dice. Y cambia nuestro sistema de creencias. Este proceso de desprendimiento, cuando voy terminando mi relación, se empieza a evidenciar a nivel conductual. Por ejemplo, cada vez hay menos contacto sexual con la pareja, o se nos olvida ponernos el anillo, o la señora que siempre ha usado el apellido de casada, últimamente ahora se le pone el apellido de soltera. Él ya trabaja mucho y llega tarde a la casa casi que solo a dormir, etcétera, etcétera. Empiezan a desprenderse poco a poco. Antes cenábamos o almorzábamos los sábados, hoy cada quien almuerza en su lugar o diferente, etcétera. Entonces, las parejas en forma consciente o inconsciente, algunos intentan ignorar esas señales de que algo no va bien e intentan convencerse a sí mismos y a los demás de que todo va bien. Y hay otras personas que sí entienden esas señales de que algo no va bien. Entonces ahí empieza todo el proceso. Y algo así como cuando entra la enfermedad, se inicia el duelo, también en este caso, cuando empiezan los problemas, se empieza a vivir la pérdida y el duelo porque piensan que ya van directo a una separación. Y muchas veces, por estar viviendo ese duelo, precipitan más rápidamente el que se termine esa relación. Y a medida que se va evidenciando este descontento de uno de los dos o de los dos de la pareja, cada quien
crea su propia historia y cada quien da explicación diferente de sus problemas. Y todos le echamos la culpa al otro. Es que tú ya ni cocinar sabes. Es que tú ya ni cambiar una lámpara o un foco puedes. Y empezamos a buscar no lo bueno, sino lo malo. Pero en el fondo lo que se está haciendo es poniendo como la máscara con la que yo voy a enfrentar esa pérdida o ese duelo. Y aunque este proceso está marcado por la culpa de la persona que inicia la ruptura y por el enojo del que se siente traicionado, siempre vamos a buscar culpas. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa más que el hombre deje a la esposa por una relación extramarital. Y él se siente con culpa. Y ella se siente enojada porque se siente traicionada. Y tanto en el divorcio como en la viudez se pierde la definición de pareja. Y alguien me preguntaba ayer, ¿y qué es más duro? ¿El divorciarse o el enviudar? Les pregunté, a mucha gente que me preguntaba, para todos es más duro el divorcio que la viudez. Porque cuando muere mi pareja, yo sé dónde está. Sé que está su cuerpo en el cementerio. Pero cuando me divorcio, yo no sé con quién me están compartiendo o dónde anda esa persona. Tocan más mi ego. Tanto en el divorcio como en la viudez, yo antes pertenecía a alguien y ahora vuelvo a ser independiente. Vuelvo a ser soltero. Y muchos no logran enfrentar esa situación. Y esta soltería, de nuevo, requiere un cambio significativo en la visión de mí mismo y también cambia todo mi entorno. A veces tenemos parejas en común y las parejas en común deciden con quién de los dos quedarse o deciden no quedarse con alguien o uno mismo. Imagínense, llego a juntarme con mis amigos y alguien, ¿se recuerdan ustedes hace 2 años cuando viajamos en parejas? Ay, perdón, Estuardo, si es verdad que tú ya no tienes pareja. Entonces, uno se cansa, se aburre y cambio mi entorno. Entonces, la relación, pérdida de relación también me lleva a otros cambios. ¿Y cuál será lo más duro? ¿Será más duro el que me haya dejado o que haya dejado yo a mi pareja o que a raíz de esa pérdida me cambie todo el mundo? El hecho de que hayan rupturas limpias son muy raras. Siempre va a estar complicado. Lo más frecuente es que hay que mantener. Muchos piensan que mantienen contactos esporádicos. Voy a recuperar a mi pareja, juntémonos, reconforte familiar porque nos sentimos solos y pueden caer también a una intimidad sexual y a veces hasta aparece un niño por ahí, entonces se vuelven a juntar por el niño que viene en el camino. O se sienten mal por la situación. Ahora, los costos de la ruptura de la relación son difíciles de evitar. Incluso cuando hemos platicado, hablémonos. Fíjense que al momento de firmar el divorcio, estoy aceptando públicamente que fracasé. Muchos matrimonios terminan en un contexto en el que están presentes las relaciones extramatrimoniales, por lo que la separación puede ir acompañada por una profunda sensación de traición en los cónyuges. Y el que tiene la relación extramarital idealiza a la nueva pareja y al final termina cayendo en lo mismo. Son temporalmente felices con la pareja anterior, pero entran en una situación de culpa. Y el que es abandonado entra en una situación
Ahora, ¿alguna duda de relaciones? Porque ahora voy a entrar a la otra pérdida que va a ser la pérdida de trabajo. Dentro de la pérdida de trabajo y pérdida de rol, veamos lo que dice Carlos de 56 años. He dedicado 28 años de mi vida a esta empresa. Pero cuando entró el nuevo equipo directivo, me pusieron en la calle en cuestión de semanas y ahora no sé qué hacer. Mi mujer ha vuelto a trabajar para que podamos llegar a fin de mes, pero lo que ella gana no nos llega para pagar los gastos de la casa y los estudios de nuestros hijos. Y créanme, nadie quiere contratar a un directivo desfasado cuando hay cientos de chicos jóvenes con mejores conocimientos técnicos que yo, deseando trabajar por la mitad de sueldo. Aquí viene otra pérdida. Cuando a Freud le pidieron en una ocasión que definiera cuáles son los objetivos de una vida psicológicamente sana, su respuesta fue sencilla: amar y trabajar. Por tal motivo, las pérdidas de amor y las pérdidas de trabajo son muy significativas en las personas. Y aunque somos conscientes de esa importancia de las relaciones sentimentales y de su pérdida, a veces ignoramos con mayor facilidad la centralidad del trabajo y las pérdidas relacionadas con la vida laboral. Es el problema que tenemos en algún momento. Permítanme un momentito, por favor. Está puesta la escalera, gracias. Perdón ustedes, pero me cayeron ahorita personas aquí porque con la lluvia está saliendo agua por todos lados aquí en la casa. Bien, entonces, en cierto sentido, ¿por qué nos afecta tanto el trabajo? Porque somos lo que hacemos y pasamos 8 o más horas al día en nuestro trabajo. Más tiempo de lo que le dedicamos a cualquier otra actividad consciente. Generalmente la primera pregunta que le hacemos a una persona es: ¿a qué te dedicas? Cuando conocemos a alguien, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Y muchas veces el a qué te dedicas es nuestra descripción, nuestro estilo de vida. Y nosotros también aceptamos seguir con una persona por lo que se dedica o por lo que no se dedica. Entonces, cuando ¿a qué te dedicas? Pues ahora nada, porque tengo 5 años de no trabajar. La persona ya tiene una autoestima baja. Este fin de semana estuve platicando con una persona en un acontecimiento social y platicando, le digo: ¿y a qué te dedicas? Pues yo estudié psicología. Pero a raíz de la muerte de mi papá me pasó esto, esto y esto, y ahora viajo a los Estados Unidos como 3 o 4 veces al año. Ah, interesante. ¿Y qué haces allá? Pues soy jardinero. Ah, interesante. ¿Y qué siembras? Se me puso raro y me dice: ay, no sé si decírtelo. Bueno, como quieras. Bueno, te lo voy a decir. Yo soy jardinero de marihuana. Trabajo eso allá. Y yo, para hacerle broma, porque vi la manera, le dije: entonces pasame un poco de marihuana, como chiste, ¿no? Y me dice: bueno, pues, ¿y qué haces? Le digo: la vendés. No, me dedico a trabajar en un procesamiento de aceite, y entonces yo vendo aceite de marihuana para las personas que necesitan curarse de alguna enfermedad. Si me hubiera quedado solo con la primera parte, como que la identidad de esa persona la hubiera cambiado a cuando ya me lo explicó en la segunda parte. Pero es importante saber lo que la persona se dedica en el trabajo. Como sucede con otro tipo de pérdidas, las pérdidas laborales hacen que aparezcan patrones de duelo que resultan familiares. Por ejemplo, los despidos suelen ir acompañados por enojo, por cinismo.
especialmente cuando me despiden injustamente o por una situación burocrática como pasa en el gobierno. Otro aspecto que agrava el problema es que las personas a las que va dirigida el enojo porque me despidieron, no lo puedo descargar con la misma gente, sino que llego a descargarlo con mi familia o con mis amigos. Y eso me puede dejar en soledad. Además, el estigma de la falta de trabajo nos marca más cuanto más tiempo llevamos desempleados. Especialmente si hemos sido tradicionalmente los que hemos llevado el pan a la casa. Entonces, una persona con pérdida de trabajo debe entender que no solo es un acontecimiento estresante, sino que es una situación crítica. Y aquí, como a nosotros nos dicen, vivamos nuestros duelos, muchas veces el duelo laboral no lo podemos llevar a cabo porque tenemos que seguir buscando trabajo. Y mientras más pasa el tiempo, más dificultad en el trabajo. Yo he conocido ahorita casos por la pandemia, gente que perdió trabajo y que no han logrado ubicarse. También la pandemia que tuvo pérdidas hace que la escala salarial baje. Antes, un gerente financiero ganaba, ¿qué? 20,000 quetzales. Despidieron a los gerentes financieros de 20,000 quetzales, personas de 50, 55 años. Y entonces estas personas, si no han jubilado, tal vez consiguen un trabajo de gerente financiero por 12,000 quetzales. Perdieron 8,000 quetzales. Y este ejemplo se los pongo, yo trabajo muchos recursos humanos y está pasando. Como pasó hace mucho tiempo que habían tantos médicos que los médicos se dedicaron, como ya no conseguían trabajo, a ser visitadores médicos. Y entonces vino una universidad y creó la carrera de licenciatura en visita médica. Y entonces dejaron a los médicos sin poder vender medicina y entran en un conflicto. Mucha gente sobrecalificada que no consigue trabajo. Entonces esa es también una relación de duelo. Y a medida que este ciclo va empeorando, las personas pueden distanciarse cada vez más. Porque como están desesperados, ya no quieren relacionarse con nadie. Los desempleados a veces llegan a pensar que sería mejor estar sin ellos. Porque como han perdido una parte sustancial de su identidad en el trabajo, a lo largo de un tiempo prolongado, el resultado es trágico. Y uno de los indicadores más altos de suicidio es personas de 60 años o más desempleados. Eso genera problemas. Ahora, ¿qué es lo que es tan difícil soportar esa pérdida de trabajo? Por un lado, como sucede con cualquier otra pérdida, necesitamos elaborar el dolor que provoca el perder un trabajo y disponer de tiempo para superar esos sentimientos confusos. Pero no es lo mismo que yo trabajé en una empresa 6 meses y me despidan a que vaya a trabajar en una empresa 30 años y me despidan. Obviamente, mientras más tiempo estuve en la empresa, más dolor hay. O también, no es lo mismo que yo renuncie de una empresa por 6 meses porque no me gustó, a que renuncie de una empresa porque veo que la empresa cambió y ya no va para donde yo iba. Entonces ahí hay también pérdidas. Por otro lado, a diferencia de las pérdidas provocadas por la muerte, en las pérdidas de trabajo no hay rituales que reconozcan o que permitan disponer de un periodo de tiempo establecido para duelo y recuperación. Estas expectativas sociales, cuando están presentes, se inclinan hacia el extremo opuesto. Todo mundo espera que cuando yo vaya a buscar trabajo esté motivado. Pero si estoy teniendo una pérdida, lo que menos yo tengo es motivación. Estoy devastado y tengo que llegar a presentar una buena cara. No, como que perder el trabajo no hay tiempo para tener rituales. Pero uno tiene que tomarse, aunque sea 2 días, 3 días, 5 días, para definir
pero tengo que seguir adelante porque el trabajo me da estabilidad. Además de estos desafíos emocionales, las personas que pierden su trabajo se enfrentan a una serie de complicaciones sociales. Esta pérdida económica implica ausencia de ingresos. Esto hace que desaparezcan mis ahorros, que vaya perdiendo los recursos que la familia necesita para llevar a cabo proyectos que había trazado, cambian proyectos de vida. A lo mejor tenía planificado un viaje y ya no lo puedo hacer, o tenía planificado estudiar algo y ya no lo puedo hacer, etc. Y si el desempleo se prolonga, pueden haber cambios en la dinámica de poder de familia, ya que generalmente quien lleva el dinero es el que tiene la autoridad en la casa. Y cuando vienen y ya esta persona no está trabajando, esta persona se desvaloriza. Y también pueden empezar los problemas familiares. Por eso es que es difícil acomodarse a la pérdida de trabajo, más que a la pérdida de la muerte, porque en la muerte todo el mundo nos da pésame. A nivel de pareja, pues todo el mundo se quiere acercar, pero a nivel de trabajo, como que es más difícil. Dice Edgar Jackson que lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Entonces, la pérdida de un ser querido no la podemos escoger. Se muere una persona, no lo puedo escoger. Que me vayan a quitar el trabajo, tampoco lo puedo escoger. Que mi pareja me va a dejar, tampoco lo puedo escoger. Entonces, siempre cuando hay pérdidas, generalmente el que pierde se convierte en víctima. En un superviviente involuntario de enfermedad, de tragedia, de desgracia, y entran todas las inquietudes de qué hubiéramos hecho para poder evitar esa situación. ¿Qué nos dice la teoría con respecto a las dos etapas emocionales? Antes nos decían hay que ser personajes pasivos, empujados a una experiencia que se debe superar, pero donde no tengo ningún control. Antes nos decían que no podíamos escoger no estar conmocionados, enfurecidos o deprimidos. Pero con el ejercicio que hacíamos hoy, también es, bueno, tengo el duelo o solo es pérdida sin dolor, será una pérdida secundaria y una pérdida primaria, pero ¿qué plan de acción? Y sobre eso tenemos que enfrentar a las personas. ¿Puedes salir adelante sin esto? Por supuesto que esto no lo voy a preguntar. Me despidieron hoy. ¿Puedes salir adelante? Porque no lo voy a contestar. O firmé hoy mi divorcio. Tampoco lo voy a poder contestar hoy. O se me murió alguien. No. Pero con el tiempo sí puedo ir haciendo un análisis. A lo largo de este camino, los supervivientes se ven sometidos a una combinación de emociones, a un cansancio físico, a una confusión mental, a crisis espirituales, a inquietudes sociales, que no es en absoluto bienvenidas, porque son muy difíciles de soportar. Pero va a aparecer la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Reorganizar mi vida, recuperarme, asimilarme, adaptarme. Yo creo que eso es lo que en algún momento disculpen las interrupciones ustedes, pero
estaba teniendo ahorita una situación. Entonces, tenemos que enfrentarnos con la resiliencia, pero la resiliencia no la puedo agarrar ahorita. Por ejemplo, una palmera es más resiliente que un árbol, que un roble. El roble aguanta el agua, pero se pudre, la palmera no. Y a veces nos volvemos muy robles y tronamos. Entonces, entre las ideas desafortunadas que sugiere esta concepción de pérdida, vamos a encontrar esa suposición que los individuos o afectados o quienes le rodean poco pueden hacer con su dolor. No es cierto. Podemos trabajar nuestro dolor. Por supuesto, primero vivamos el dolor. Yo una vez le decía a una persona, disfruta tu dolor. Y alguien que me oyó me dice, ¿usted está loco? ¿Cómo es eso de que alguien disfrute su dolor? Sí, es tu dolor, no de nadie más. Y entonces, quienes sufren una pérdida no pueden hacer otra cosa que esperar, dando por supuesto que el tiempo va a curar sus heridas. Sí, el tiempo va a curar las heridas. Yo me tengo que dedicar un tiempo. El duelo va a tener un proceso lleno de elecciones, de caminos, de posibilidades. Que yo acepto, descarto, sigo, evito. ¿Qué quiero hacer o qué quiero dejar de hacer? En el duelo emocional no puedo hacer nada. Pero en el duelo racional, bueno, les ponía el ejemplo, bueno, ¿qué voy a hacer con mi pierna? Pues ahora voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, una cosa que decidí, bueno, como no llego a tocarme la punta de los dedos de los pies, yo ya no compro zapatos de amarrar, sino que compro zapatos como tipo mocasinas. Esa es una decisión, pero alguien puede decir, no, yo quiero seguir teniendo los zapatos y puede estar peleando por lo mismo. Aquí les puse un ejemplo muy trivial. Se murió mi papá, mi esposa, mi esposo. Bueno, yo decido qué voy a hacer. Tengo que volver a aprender cómo es mi mundo nuevo. Un mundo donde he perdido algo para siempre. Esas personas que se fueron de mojados a los Estados Unidos y 20 años después los están regresando, ya no tienen familia acá y ya no pueden regresar allá. ¿Qué hacen? Tienen que tomar una decisión. Y cuando no toman la decisión es cuando truenan. Entonces, ¿cuáles van a ser los desafíos del duelo? Partiendo de la concepción del duelo como un proceso activo, algunos terapeutas recomiendan tener tareas para asimilar y superar las pérdidas. Y entonces aquí podemos considerar como un conjunto de desafíos que las personas deben afrontar. ¿Qué tareas voy a hacer? ¿O qué voy a dejar de hacer? Es importante recordar que estas tareas no van a tener un orden predeterminado. Repito, primero vamos a tener un duelo emocional donde ahí renuncio a las tareas. Lo que mirábamos la semana pasada con la evasión, la asimilación, la acomodación. Pero en un momento donde ya estoy viviendo un duelo racional, donde ya decido qué voy a hacer ahora. ¿Cuáles van a ser mis primeros pasos? El adolescente terminó su relación. ¿Va a buscar novia inmediatamente o se va a tomar su tiempo? El niño que perdió su pescadito o su gatito, ¿le conseguimos o vamos poco a poco? Perdimos el trabajo, ¿qué hago? Pues puede ser que a lo mejor sea el momento, ya que perdí el trabajo, de sentarme unos 3, 4 días a limpiar la computadora, a limpiar mi cuarto, a limpiar un montón de cosas para mejorar. Puede ser que cuando ya murió mi pareja, pues es el momento de limpiar casa, de mover muebles, de pintar la casa. Se perdió la relación, es momento de empezar a visitar amigos, de hacer cosas que no había hecho, etc. Eso es lo que nos invitan con el duelo a trabajar actividades. Y entonces de esa forma, estas pérdidas significativas se vuelven más leves, porque nos van a presentar desafíos continuados de los que podemos salir. Estas pérdidas se convierten en lecciones de vida. Estos desafíos nos llevan a enfrentar en forma más exitosa
nuestra elaboración del duelo. Bien, estamos aquí terminando preguntas que tengan con respecto al tema. Hoy lo saqué del tema de, porque muchos piensan que la tanatología solo es muerte, no, es pérdida. Y aquí hablamos pérdida de trabajo, pérdida de pareja. Podríamos hablar de pérdida de salud, que la pérdida más significativa después de la muerte es la pérdida de la salud de uno. Podemos hablar de otro tipo de pérdidas. Y nosotros lo que tenemos que trabajar es, primero, ¿qué tanto le está doliendo? ¿Qué tan significativa esa pérdida? ¿Y hacia dónde me está llevando esa pérdida que puede ser una pérdida secundaria? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios, dudas, inquietudes? Nada, nada. Bueno, entonces, como no hay preguntas ni dudas, nos quedamos acá y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, ya con la última sesión del módulo 4 para arrancar dentro de 15 días con el módulo 5, que es acompañamiento tanatológico. Bueno, entonces, De acuerdo, maestro, de acuerdo, gracias. que tengan feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Nos Deseamos feliz vemos. noche a todos.